programa así divulgativo que dentro de unos años los viajes entre Europa y América durarán 20 minutos, con un vuelo, entendí, orbital, el salto de pulga que tú decías, ¿no? Sí. Tengo que volver a escucharlo para entender bien cómo lo explicaban, pero no sé si tú esto lo has oído o... Sí, eso es lo que llaman los vuelos de hipervelocidad. Es decir, que son vuelos, no exactamente vuelos espaciales, porque la Unión Astronómica Internacional considera vuelo espacial el que alcanza la órbita, ¿no? El que consigue poner una nave en órbita. Son vuelos balísticos, pero que superan la barrera de los 100 kilómetros, que es, digamos, la frontera del espacio, donde no hay ya oxígeno ni aire que frene a las naves, ¿no? Sí, vamos, entonces, sale de la eso permite que una nave pueda alcanzar una velocidad muy superior, porque no hay rozamiento con el aire, claro. Y un vuelo entre Nueva York y París podría durar 30 minutos, por ejemplo, ¿no? En esas condiciones, ¿eh? ¿Podrían ser vuelos comerciales o eso quedaría muchísimo para ellos? Sí, bueno, de hecho, lo que pasa es que como vamos para atrás como los cangrejos, en los años 70 ya había vuelos supersónicos comerciales. El primer avión comercial supersónico fue el Tupolev, Tu-140, el segundo fue el Concorde. Un vuelo entre París y Nueva York duraba 2 horas 30 o 3 horas. Y lo que pasa es que los récords actuales ahora son de 7 horas. Es decir, que vamos para atrás. Esto es el progreso, que se llama. Vamos. ¿Qué clase de combustible emplearon en el primer vuelo? Bien, los mismos, vamos a ver, en cohetería espacial hay 2 tipos de combustibles. Bueno, mejor dicho, no vamos a hablar de combustibles, de propelentes, porque un cohete necesita 2 cosas para funcionar, porque estamos hablando de un motor que tiene que funcionar en vacío, donde no hay aire. Entonces, para producir una combustión, ¿cómo la produces sin aire? Tienes que tener un gran depósito de oxígeno y otro gran depósito de combustible. ¿Cómo es un motor cohete? Pues ese enorme depósito es muy sencillo, el motor cohete. Un depósito de oxígeno, un depósito de combustible, esos son los propelentes, digamos, una cámara de combustión, donde mediante una turbobomba que inyecta a una velocidad tremenda tanto el oxígeno como el combustible, lo encienden, lo prenden y eso produce la fuerza de empuje de un motor cohete. O sea, no tiene más. Tiene mucho más sencillo que el motor de un coche, por ejemplo. Muchísimo más. Entonces, ¿el combustible cuál es? En el vuelo del Vostok fue el queroseno. Aparte del oxígeno líquido. Se mezclaba con el queroseno y producía la combustión. Queroseno, para entenderlo, es la gasolina que utilizan los aviones. Es un petróleo refinado, que es el que utilizan los aviones actualmente. Hay otro tipo de motores cohete que están compuestos, que utilizan como combustible el hidrógeno líquido. Pero actualmente, por ejemplo, hay motores tanto de un tipo como de otro. De hecho, los cohetes Soyuz, que son los que envían astronautas o cosmonautas a la Estación Espacial Internacional, son también con queroseno y oxígeno líquido. ¿Por qué oxígeno líquido? Pues claro, estamos hablando de oxígeno que, claro, que ocupa mucho volumen en estado gaseoso. Si lo enfrías mucho, se convierte en líquido. Al ser un líquido en vez de un gas, en menos volumen, puedes tener mucha más cantidad de oxígeno y meterlo en un depósito. Y a 100 grados bajo cero o algo así, el oxígeno está en estado líquido y en un depósito puedes meter un montón de oxígeno. Así un motor cohete funciona tanto en condiciones atmosféricas como en condiciones de vacío. Sí. Un par de cosas. Una, que me ha llamado la atención de que cuando va para arriba suelta la cofia, la protección, sí, y para abajo no la necesita. ¿Cómo para abajo? Sí, cuando baja para abajo también va a haber un... no, vamos a ver, la cápsula... Lo que tú has llamado, sí, la cofia o algo así, ¿no? La cápsula, para la reentrada, lo que tiene es un escudo térmico. Un escudo térmico que se quema en la reentrada, claro, y que permite que se alcancen temperaturas muy elevadas pero que no lleguen al interior, claro, porque si no el comonota acabaría achicharrado. O sea, en la reentrada el mayor peligro es el rozamiento del vacío. Una nave que está a 20 y tantos mil kilómetros por hora y de repente choca contra la atmósfera, pues es como pegarse un planchazo en una piscina de agua. El agua es blanda, pero claro, si vas a una velocidad determinada te puede matar, ¿no? ¿Entonces la cofia qué era? ¿Simplemente aerodinámica? La cofia es para proteger el cohete, la nave durante el ascenso atmosférico, nada más. Pero luego tenía otra para la bajada. Para la bajada, la cápsula tiene una protección térmica, lo que se llama escudo térmico. Y otra cosa
que no lo has comentado es por qué los yanquis lo tiraban siempre al mar y sin embargo los rusos aterrizaban a bueno. los soviéticos. Entonces, Sí. según tengo entendido, me lo explicaron en la facultad, o sea, los primeros años del siglo pasado, la automática soviética se desarrolló impresionantemente. Sí, esa es la razón. Que de hecho había una mina en Kiev de carbón que estaba automatizada completamente en los años 40, si no recuerdo mal. Y creo que los yanquis no habían logrado eso y por eso lo lanzaban al agua y que cayera. Y las naves soviéticas, sin embargo, aterrizaban, excepto el percance que tú has contado en este caso, aterrizaban donde tenían que aterrizar, que es una diferencia acojonantemente notable, ¿no? Sí, efectivamente, y eso llega hasta nuestros días casi. O sea, por ejemplo, las naves Apolo y tal, que eran las más evolucionadas, dejando aparte el transportador espacial, que los soviéticos también construyeron el suyo, que se llama Buran, tormenta de nieve. Las cápsulas espaciales americanas acababan en el mar precisamente porque no estaban tan desarrollada la tecnología en la final, para el descenso final. Es decir, las naves soviéticas tenían retrocohetes. Es decir, la nave cae con paracaídas, pero en la última fase a unos metros mediante un altímetro de rayo gamma, detectaba la altura y a 10 metros de altura se encendían durante 2 segundos unos retrocohetes que frenaban la nave y permitían un descenso suave sobre la Tierra. Cosa que nunca han llegado a tener los americanos. Los americanos por eso dijeron, no, retrocohetes no tenemos, pues al agua. No obstante, el choque contra el agua de las naves Apolo era terrible. Es decir, hubo casos de que se partían la mandíbula al chocar contra el agua, ¿no? Es mejor solución la de tener retrocohetes aparte de paracaídas. Estamos hablando de una nave, una cápsula que pesa 2 o 3 toneladas. Entonces al caer, al chocar contra... o sea, pasar de... Por mucho que lo frene el paracaídas, pasar de 60 km por hora a 0. De repente es como chocar contra un muro, ¿no? Los asientos de todas formas tienen amortiguadores, ¿eh? Pero ninguna cápsula aterriza así, ¿no? Sino que aterriza así, digamos. No, las cápsulas espaciales aterrizan con paracaídas, por lo tanto aterrizan en vertical, lógicamente. Hay un problema que es la reentrada, que es, digamos, la fase más crítica de una misión espacial, la reentrada. Porque en la entrada, en la atmósfera terrestre, cuando estás en órbita no corre ningún peligro, en el espacio exterior, esa es la reentrada. Cuando entras en la atmósfera terrestre. Porque tienen que estar muy bien hechos los cálculos para el ángulo de reentrada. Porque si el ángulo de reentrada es demasiado inclinado, la nave se achicharra directamente, o sea, por mucho escudo térmico que tenga. Y si la nave tiene un ángulo demasiado bajo, la nave rebota sobre la atmósfera. Como cuando lanzas una piedra en un río o en un lago, que rebota. Pues pasaría algo parecido. ¿Cuál sería la consecuencia? Que el cosmonauta acabaría dando órbitas a la Tierra eternamente. No llegaría nunca a la Tierra, al rebotar alcanzaría otra órbita y ahí se quedaría. Entonces tiene que ser un ángulo que hay una diferencia de, digamos, una ventana de 1 y pico, 2 grados. O sea, tiene que estar muy bien hecho el cálculo para que ni que se achicharre la nave ni que rebote. ¿Por qué, Paco? ¿Cómo se les ocurrió tanto a los americanos como a los soviéticos saltar al espacio? ¿Qué inquietud tenían? Porque de primeras había mucho que investigar en la Tierra, o que es un problema, que eso está tan lejos, ¿para qué vamos a ir a la Luna? ¿O por qué vamos a ir al espacio exterior? ¿Nos dedicamos a hacer aviones más modernos? ¿O a hacer televisiones más vistosas? Pero, ¿qué les movió? ¿Tema de imagen? ¿Tema militar? En la primera etapa de la carrera espacial, estamos hablando de principios de los 60, el principal factor que impulsó la carrera espacial fueron los cohetes intercontinentales nucleares, para tanto norteamericanos como soviéticos. El R-7, este cohete que estamos viendo, fue el primer misil intercontinental que ha existido. Claro, el acojonamiento de los americanos no fue solo porque Gagarin fue el primero en el espacio, sino porque dijeron, hostias, tienen misiles intercontinentales. Y nosotros no. Y nosotros no. Claro, ese fue la primera consecuencia del vuelo de Gagarin, ¿no? Primera razón, eso. Fue lo que desarrolló la carrera espacial. El incentivo, digamos, ¿no? La tecnología militar. Pero con el paso del tiempo, ¿qué ocurre? Que eso ha derivado hacia otros sectores de la investigación científica y tecnológica. Antes comentábamos, por ejemplo, antes de empezar el acto, que en tecnología de materiales o experimentos biomédicos, en la Estación Espacial Mir soviética, que estuvo 15 años dando las vueltas a la Tierra, se hicieron miles de experimentos.
que al final han resultado en vacunas, en nuevos materiales, etcétera, etcétera. En la Estación Espacial Internacional igual, es decir, hay cosas que no se pueden hacer en la Tierra por la existencia de la gravedad y no podemos evadirnos de la gravedad en la Tierra. Ni siquiera los más místicos pueden evitar. Entonces, claro, hay que hacerlo en el espacio. Lo cual quiere decir, claro, es un debate, ¿por qué se invierte tanto en tecnología? Hay tanto gasto en cosas del espacio cuando se pueden invertir en la Tierra. Bueno, le doy la vuelta al argumento. ¿Por qué se gasta tanto en cazas de combate que se podrían dedicar a investigación tecnológica, investigación biomédica, etcétera? Y en eso estamos hablando del espacio, porque en el espacio lo que se hace es eso, básicamente, investigación. Eso redunda al final en cosas prácticas, para el bienestar de la gente. Desde vacunas hasta experimentos con plantas, biomédicos, tecnología de materiales, a chorradas como el velcro. El velcro se inventó simplemente para que en una gravedad cero no estuvieran las cosas sueltas flotando en una nave o en una estación. Entonces con velcro las fijaban y no se daban vueltas por ahí y tal, ¿no? Por eso se inventó el velcro. Y muchas más cosas, o sea, muchas más. ¿En qué momento la URSS empieza a perder la carrera tecnológica a favor de los americanos y por qué? La carrera tecnológica nunca la perdió la URSS. Es decir, se puede decir que los americanos consiguieron poner un nombre en la Luna en el año 69. Sí, por supuesto, claro, eso es indudable. Aunque haya gente que lo niega. Sí, llevaron un nombre a la Luna en 69, a Neil Armstrong, y luego hicieron varias misiones de mandar a la Luna. Los soviéticos mandaron, es decir, cuando vieron que esa batalla la tenían perdida, porque los americanos destinaron una barbaridad de dinero y de dólares, ¿sabes? Fue una especie de reto nacional, el famoso anuncio de Kennedy de que antes de que acabe la década pondremos un hombre en la Luna y tal, fue a raíz de lo de Gagarin, para calmar un poco los ánimos de los americanos. Una vez que vieron que no podían hacer frente a ese gasto y tal, dijeron, vamos a mandar a la Luna naves automáticas con capacidad para hacer lo mismo, recoger materiales y enviarlos a la Tierra de forma automática. Al mismo tiempo los soviéticos lanzaron la primera nave a un planeta del sistema solar, las Venera, en los años 60. La primera nave que se posó en otro mundo, en la Luna, la nave Luna 10. Y bueno, y un montón de... Bueno, y por no hablar de, claro, lo que es en la actualidad la carrera espacial, que ya, bueno, ya no es carrera espacial, pero bueno, lo que es en la actualidad hoy la cosmonáutica. La primera estación espacial de la historia fue soviética, no fue americana, fue la Salyut 1. Es decir, quiero decir que al final, ¿quién ha ganado la carrera espacial? Os doy un dato. Los astronautas americanos, para ir a la Estación Espacial Internacional, ¿qué nave tienen que coger? Las naves Soyuz rusas, porque no tienen ninguna nave que les lleve al espacio. ¿Quién ha ganado la carrera espacial? La tecnología de la Estación Espacial Internacional actualmente está basada en la tecnología de la soviética. De hecho, los dos módulos más importantes de la Estación Espacial Internacional, que son el Zarya y el Zvezda, son dos módulos rusos que están basados en los módulos de las estaciones espaciales Mir. Y si no fuera por la tecnología soviética, ahora mismo no existiría la Estación Espacial Internacional. Bueno, es que no existiera, es que no podría subir nadie a ella, porque no habría naves para ir. O sea, las naves son Soyuz, que son las naves que se diseñaron en la Unión Soviética en el año 67 y que ahí siguen funcionando. En el espacio, cuando el cohete llega a una determinada altura y se desprende el satélite, ese satélite, ¿cómo gira? ¿Cómo se guía o cómo se mantiene?